de la comunidad. En segundo lugar, en segundo lugar, vamos a hacer un acta de la reunión en donde va consignado todo el desarrollo y va consignado también la participación de la comunidad. Los que están conectados, ahí hay en el chat, hay un listado de asistencia donde pueden registrarse, por favor, para poder también llevar este control y este registro de los que están participando en la reunión. Buenos días, también buenas tardes a los compañeros de Nuevo Cauca, de la parte técnica, de la parte social, a la interventoría y a la ANE. Hoy estamos con el barrio Nuevo Porvenir y con el barrio Piedra Linda, quienes nos están acompañando para poder desarrollar esta presentación. Entonces, el contrato número 11, del 11 de agosto del 2015, lo suscribió Nuevo Cauca para poder desarrollar un proyecto de construcción de la segunda calzada. Siguiente. Entonces, ¿qué vamos a mirar hoy? Vamos a mirar cómo son los aspectos generales del proyecto, cuáles son los objetivos, la metodología, qué características técnicas tiene el proyecto. Vamos a definir las áreas de influencia y cómo se hizo la caracterización de cada una de esas áreas de influencia que se identificaron. Y por último, una zonificación de esa caracterización, una zonificación ambiental y una demanda de recursos. Bien, estamos en el departamento del Cauca y ven ustedes a mano derecha una figura donde en una rayita negra se ve todo el recorrido del proyecto. Pero este proyecto está dividido en 4 partes. Una primera que tiene el sector de Popayán a Piendamó, con 19.23 kilómetros. Una segunda de Piendamó a Pescador, con 21.8 kilómetros. Una tercera de Pescador Mondomo, de 15.45 kilómetros. Y la cuarta, Mondomo Santander de Quilichao, con 19.52 kilómetros. Hoy vamos a hablar de Piendamó Pescador, que es donde están ustedes ubicados, y vamos a empezar a desarrollar toda esta información. Igualmente, vuelvo y les reitero, la participación de la comunidad es muy, muy importante para poder tener nosotros el conocimiento de cuál es la posición y los conceptos y las inquietudes que tiene la comunidad. Entonces, nos acompaña en el grupo consultor el ingeniero Alex López, coordinador de proyectos, la ingeniera María Isabel Díaz, la ingeniera Vanessa Camacho, la bióloga Mónica Zambrano. Allá con ustedes está el ingeniero Jonathan Álvarez y la ingeniera Kelly Cortés. Y este grupo va a hacerles la presentación. Entonces le damos la palabra a Alexander López, por favor. Gracias, muchas gracias, Guillermo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta tarde, a esta presentación. Ya Guillermo me presentó, mi nombre es Alexander López, hacemos parte del equipo de la consultoría para la estructuración de estos estudios ambientales. Como primera medida, pues agradecerles a ustedes por su tiempo, por su espacio y la oportunidad de estar aquí regalándonos este tiempo para poder escuchar el tema de la socialización. ¿De qué se trata esto? Y digamos, para entender por qué estamos esta tarde, iniciamos con esta diapositiva que nos presenta el objetivo del proceso de socialización. Y la idea, entonces, ya ahorita Guillermo nos explicaba que el proyecto de Popayán, Santander de Quilichao, es un proyecto que tiene unos kilómetros y que está unificado, está establecido, está partido, dividido, digámoslo, en 4 unidades funcionales o 4 tramos o 4 sectores.
Y resulta que cada sector debe contar con un instrumento de licencia ambiental, un instrumento que se llama la licencia ambiental para poder desarrollar este proceso constructivo. Resulta que para esa licencia ambiental es necesario presentar unos documentos técnicos, en este caso se llama el estudio de impacto ambiental, se debe presentar ante la ANLA y debe ser evaluado por la ANLA, que es la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Vuelvo y repito para que ustedes tengan como en su cabeza quién es el que evalúa estos estudios. Pues la ANLA va a venir a hacer una verificación en campo, a hablar con las comunidades, a hablar con ustedes y les va a preguntar si conocen del proyecto, si saben las condiciones más importantes del proceso de los resultados de socialización y las generalidades de este proyecto. Entonces, este es el objetivo del día de hoy, presentarles a ustedes un documento técnico bastante amplio, lo vamos a hacer de manera muy, muy clara, muy sencilla, para que ustedes puedan entender los resultados de este estudio y puedan, lo más importante es participar, porque es un proceso de socialización, pero más que socialización es la participación de las comunidades para retroalimentar estos documentos. Pues que, digamos, unas cosas importantes son lo técnico, lo ambiental, lo social, pero estos procesos de socialización enriquecen bastante estos documentos. Ese es el objetivo de hoy. Y vamos a hacerlo, Guillermo ahorita nos explicaba que vamos a hacerlo en 2 escenarios, es decir, o los escenarios que sea necesario. La idea es, este es el primer escenario con una presentación hasta zonificación, hasta demanda de recursos, y el siguiente escenario, hablar un poco sobre los impactos y las medidas de manejo. Entonces, nuestra unidad funcional 2, ya la conocemos, entonces tiene 22 kilómetros aproximadamente. Bueno, antes de seguir, es necesario, y antes de hablar de la descripción del proyecto, es necesario que las comunidades sepan y conozcan acerca de las metodologías que se utilizan para construir estos estudios. Resulta que cuando yo hago este estudio, cuando yo planteo el estudio o la concesión plantea el estudio, digamos, no es un capricho de que ellos quieran hacerlo como establezcan, sino que hay que seguir ya unas metodologías, unos términos de referencia, unas metodologías que ya están establecidas para la elaboración de estos estudios. Y parte de esas metodologías nos establecen estos procesos de socialización y participación, y por eso estamos en la tarde de hoy trabajando con ustedes esta socialización. De igual manera hay que mencionar que hay un decreto, el 1076 del 2015, es un decreto de compilatorio de todas esas normas ambientales y de las cuales estamos dando un estricto cumplimiento a gran parte del decreto en lo que tiene que ver con el proceso de licenciamiento. Pero asimismo es necesario mencionar otras metodologías asociadas o relacionadas con los procesos de licenciamiento, y para esto, ahí ven una tabla, pero para esto tenemos que dar ejemplos de qué estamos hablando. Aquí podemos mencionar la guía metodológica para la presentación de estudios ambientales, el plan de compensación por pérdida de diversidad, y que corresponde a que, como el proyecto tiene que afectar alguna cobertura, alguna vegetación, algunos árboles, y varios árboles, muchos árboles, necesariamente tenemos que cumplir con unas equivalencias y cumplir con una compensación. En este caso, entonces, está la resolución 256 del 2018, es una resolución relativamente reciente, y es la que nos establece cómo son esos escenarios, de la compensación, en donde tengo que compensar la equivalencia de la compensación de esta diversidad biológica, de estos árboles, de esta vegetación que afecta. Y así, para otro ejemplo que podemos colocar es el plan de gestión de riesgo. Pues resulta que aquí la concesión y estos proyectos deben incluir el plan de gestión de riesgo en el caso de que se nos presente una contingencia. Los últimos años muchos proyectos de infraestructura han tenido contingencias, y las autoridades han hecho bastante énfasis en este tema de documentos, este plan de gestión de riesgo, por lo cual aquí lo mencionamos desde la metodología, desde la normativa vigente, en donde tenemos que aplicar
el decreto 2157 del 2017. Esto es uno de los ejemplos de estas metodologías, pero el propósito de esta diapositiva es contarles a ustedes que estos estudios siguen de manera muy rigurosa unas normatividades que nos establecen el cómo construir el EIA, el estudio de impacto ambiental. Bueno, muy bien. Para la descripción del proyecto, en la tarde de hoy, entonces, lo que vamos a hacer es utilizar estas diapositivas como primer escenario, y un segundo escenario es hacer un barrido mediante la imagen de satélite, mediante el diseño. Es posible que el ingeniero de la concesión nos acompañe con ese detalle de por dónde va el trazado. Sin embargo, pues aquí vamos a presentar para que ustedes tengan claridad de qué se trata el trazado de la unidad funcional 2, que como habíamos dicho al principio, tiene 22 kilómetros. Este es un proyecto de 22 kilómetros y que tiene un área digamos, de intervención, de afectación entre el sector de Piendamo y Pescador de 144 hectáreas. Es muy importante este dato para entender más adelante los resultados de la evaluación. Bueno, esta diapositiva nos presenta y nos detalla de qué se trata el proyecto, entendiendo los tramos de segunda calzada y de doble calzada. ¿Qué tenemos acá? Esta calzada, imaginémonos que es nuestra vía existente, nuestra vía panamericana. ¿Sí? ¿Qué tiene esta vía panamericana? 2 carriles de 365 cada uno, que nos suman 730, una berma externa, una berma interna, y es aquí por donde vamos, donde transitamos a diario cuando salimos a la vía nacional, ¿no? Es decir, un sentido sur-norte, Popayán, Santander de Quilichao, y un sentido norte-sur, es decir, es bidireccional, doble dirección, ¿no? Entonces, el proyecto como tal lo que quiere es duplicarla, copiarla, en este caso, aquí a la margen izquierda, digamos, adosarla, también podemos decir, nos van a escuchar, que es la vía adosada al existente, es decir, pegada al existente, y vamos a tener entonces un separador y casi la misma configuración, una berma interna de 1 metro, la calzada de 730, las bermas, adicional a esto, pues unas obras de cunetas, una franja de servicio, y ya aquí cuando se termine de construir, entonces esta vía va a quedar con 2 carriles, sentido norte-sur, más moderna, más amplia, con más seguridad para el tránsito que digamos que tienen los vehículos y los vehículos en general que transitan por este sector, carros de transporte, vehículos de carga en general. Es lo que queremos con el proyecto. Y la vía nacional, que es la vía existente, pues va a quedar un sentido Popayán hacia Cali. Básicamente es como la descripción que se tiene de la segunda calzada, doble calzada adosada a la existente. Algo importante también que hay que mencionar es que el sector por donde vamos a construir esta vía es un sector montañoso, un sector de montaña, donde vamos a realizar unas excavaciones del terreno natural para poder materializar esta infraestructura. Bueno, muy bien. De igual manera tenemos una variante, ¿sí? La variante, que es una infraestructura que va, las 2 calzadas completamente nuevas. Estas 2 calzadas traen casi 27 metros, y aquí ya no va la vía nacional nos separamos un poquito antes de esta, digamos, en otra, la vamos a ver ahorita en la planta, nos separamos de esa vía nacional para la construcción de estas 2 calzadas en una configuración que se llama variante. Y de igual manera la vía nacional va a seguir funcionando, pero el tránsito del proyecto, el tránsito digamos, de largo alcance, el tránsito de carga, pues va a seguir operando es por esta variante. Algo adicional que tenemos es el par vial. ¿Qué es el par vial? ¿Cómo podemos entender el par vial? El par vial entonces es la segunda calzada, ya no va pegada al existente. Pensemos que esta es nuestra vía nacional, ya no va pegada, sino ya va separada para no intervenir una condición de unas viviendas, una infraestructura social,
una condición ambiental también. Entonces aquí lo que hacemos es separarla unos metros, 200 metros, 500 metros, y poder construir aquí nuestra calzada nueva. Para cuando ya la terminemos, entonces esta sentido sur-norte y esta sentido norte-sur. Eso es el par vial, que ya más adelante vamos a entender de qué se trata el par vial. Bueno, muy bien. Perdón. Ya, denme un segundo, por favor. Bueno, muy bien. Entonces, adicional entonces a estas calzadas o a la doble calzada, a la segunda calzada, al par vial y a la variante, es necesario mencionar que dentro de la descripción del proyecto vamos a construir unos puentes vehiculares, ¿sí? Unos puentes vehiculares con unas longitudes importantes para el cruce, primero de unas intersecciones, es decir, de una solución de ingeniería para intersecciones, en este caso el primer puente elevado al río Piendamó, perdón, del sector de Piendamó, con una longitud de 20 metros, y otros puentes como para el paso o el cruce de los ríos importantes, como el río Bermejal, el río Piendamó. En este caso, en el sector de la variante, entonces vamos a construir unos puentes de una longitud de 335 metros, que son los más largos de la concesión, para hacer el cruce sobre este sector con variante del río Piendamó, que es una zona encañonada, una zona con una topografía abrupta en este sitio, entonces razón por la cual vamos a construir unos puentes con esta longitud. Ya vamos a ver el detalle más adelante. Más adelantico de esta variante, en el sector del K23, en otro sector, en otro brazo del río Piendamó, vamos también a construir unos puentes de 70 metros, también una longitud bien importante, de luz para el cruce de este río. Y de igual manera otra infraestructura de Box Piendamó, que también es una infraestructura de diseño. Paso elevado Morales, también es un paso digamos, en una intersección. Puente de intersección Piendamó, también una infraestructura de paso de puente con 70 metros. Y para el río Farallones, Quebrada Las Lajas, puentes de 30 metros. Finalmente el río Bermejal con un puente de 156 metros. Bueno, aquí en esta diapositiva entonces tenemos el detalle de los puentes, en este caso el puente Río Piendamó, que son uno de los más grandes de la concesión. En este caso, este puente trae una luz de 335 metros y tiene 5 apoyos en este sector. En esta diapositiva podemos ver bien dónde están los apoyos y entender de qué se trata este puente. Entonces, esta es la topografía encañonada del río Piendamó en el sector donde va la variante. Por acá viene la vía en el terreno natural, al lado y lado, y se plantean entonces 5 apoyos. Primero, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. Estos dos están muy, muy retirados de la zona del río como tal, entonces el río no va a tener una afectación directa por efectos del proceso constructivo de la variante en este caso. Vamos a estar alejados, disculpen un segundito, vamos a estar alejados de la zona del cauce principal del río Piendamó, y esto con el propósito de garantizar la menor afectación sobre estas zonas, ¿sí? La menor afectación de estos terrenos y el cruce de las corrientes máximas, decrecientes máximas de estos ríos. Este es el río Piendamó de la margen derecha, un puente con la misma longitud, muy similar, es la copia del que veíamos en la diapositiva anterior. En el sector del río Piendamó, un puente de 70 metros. Aquí se proponen construir 3 apoyos. El primero que viene del terreno natural, el segundo que está aquí en la mitad del sector donde viene el río y el tercero ya al final. Y aquí estamos un poco más cerca, pero también se sigue una distancia considerable distante del cauce natural. Es decir, la afectación va a estar próxima, pero pues no vamos a afectar el cauce como tal. El río Piendamó derecho con una longitud de 70 metros, algo muy similar al anterior.
en unos sectores de intersección, entonces vamos a construir unos puentes, en este caso de 70 metros, que podemos ver el cruce de la doble calzada y en este sector viene una vía, la vía existente, la vía nacional, que pues va a seguir funcionando, va a seguir operando. Cuando se termine de construir esto, pues va a seguir constantemente funcionando. Entonces se propone este puente de 70 metros. El Farallones, también este es el río Farallones para el cruce de ese río. Entonces este puente con una longitud de 30 metros, separados digamos, de su cauce principal. Quebrada Las Lajas, con un puente también de 30 metros, conservando aquí la distancia de protección de la ronda. Y el puente Bermejal, a la altura del K34, es más o menos el PR. Aquí cuando hablamos de PR es el punto de referencia de la vía. Y tenemos entonces acá un puente de 156 metros. También esa es una longitud muy importante en donde planteamos aquí la construcción de este puente. Bueno, adicional a esto, entonces planteamos unas estructuras de puentes peatonales. Entonces la concesión plantea la construcción de unos puentes peatonales, 3 en total. Perdón, un segundito que no me está dejando pasar. Ahí listo, ahora sí. Entonces el primero queda en la institución educativa Camilo Torres. Aquí tenemos pues una necesidad de hacer una construcción, en este caso a desnivel, es decir, un puente peatonal a desnivel, con el propósito de garantizar los flujos de las personas estudiantes y en general los usuarios de la vía para hacer un cruce seguro sobre el proyecto. Entonces, en este caso, planteamos la construcción de este puente peatonal, ya no es vehicular, es un puente peatonal que tiene unas infraestructuras, unas rampas de acceso muy cómodas, muy seguras, modernas, para acceso con personas discapacitadas, en este sector que pues tiene bastante demanda de esta movilidad, ¿no? El segundo puente lo encontramos en el sector El Mango, en la zona, muy cerca a la zona escolar de la vereda del Mango, y aquí vemos como la implantación donde va a quedar, las 2 rampas. En total aquí este puente trae una longitud de 27, 26 metros de ancho para hacer el cruce de la doble calzada. Y finalmente el tercer puente peatonal propuesto es el puente en el sector La Independencia, al final de nuestra unidad funcional 2, en el K40 más 900, es decir, el PR, el punto de referencia del 41. Y este puente entonces tiene una particularidad, es que trae 3 rampas de acceso, porque nuestra vía se separa. Acordémonos que cuando se separa es porque es un par vial. Entonces esta es la vía nacional, esta es la vía nueva, y aquí se separa porque vamos a tener, aquí van a quedar viviendas, entonces vamos a optimizar este espacio para la movilidad. Listo, muy bien. Otro elemento importante dentro de la descripción de digamos, del proyecto, es los SODMES. Acordémonos una de las diapositivas, de las primeras diapositivas, que decíamos que teníamos que hacer unos cortes en unas zonas de media montaña, de unos sectores montañosos para la materialización de este proyecto. Resulta que aquí vamos a tener unos volúmenes de esos cortes que se van a reutilizar, pero otros materiales, como las arcillas, materiales arcillosos, necesariamente ya no se puede utilizar y es necesario llevarlos, disponerlos en unas zonas hondonadas, unas zonas propuestas en el estudio, muy cerca al proyecto, que se conocen como SODMES, que son las zonas de depósitos de materiales provenientes de las excavaciones, ¿sí? O de materiales estériles. Estos materiales, entonces, los planteamos disponer en estos 4 SODMES. Estos SODMES se están incluyendo dentro de este estudio de impacto ambiental, hacen parte del proceso de licenciamiento. Y para eso, para su diseño, entonces, se tuvieron en cuenta varios criterios ambientales, técnicos. Desde lo ambiental es importante mencionar que digamos que se tiene en cuenta la proximidad a la vía nacional para no generar desplazamientos por vías veredales, sino simplemente por la vía
nacional que podemos transitar en ella y lejos de viviendas, lejos de quebradas, lejos de zonas de excavación, con alta sensibilidad ambiental, de coberturas, y este es el primer SODMES en la vereda San José. Este es el detalle del primer SODMES. Vemos aquí entonces, además se plantea unos accesos temporales muy cortos para poder entrar y salir con la maquinaria para disponer estas zonas, estos materiales, perdón, en estas hondonadas. Algo importante es que se plantea solamente de manera exclusiva disponer los materiales provenientes de la vía. No se permite colocar en material de escombros y basura diferente a lo que se saca de la vía, ¿no? El segundo SODMES incluido en este proceso de licenciamiento es el SODMES 16, localizado en el PR 27, en el CADE de diseño 26, en la vereda Quebrada Grande. Aquí entonces tenemos dos vías de acceso para disponer en estas zonas de terrazas, vías temporales, que la idea es que cuando se termine estos SODMES, se terminen estas terrazas, pues vuelvan, se quiten estas vías y vuelva otra vez a integrarse estas terrazas en el paisaje, mediante unas obras de recuperación, de rehabilitación, de empradización, de revegetalización. El SODMES 17, localizado en el K30 más 500 de la vereda La Esmeralda, se estaba un poco más retirada la vía, pues, pero igual se plantea una vía de acceso temporal para poder llegar a disponer en esta zona. Y finalmente el SODMES 20 en la vereda del Mango, ya terminando nuestra unidad funcional 2 en el K40, es decir, el PR41, aquí sobre la margen izquierda. Bueno, esta diapositiva nos presenta el detalle de cómo es el proyecto ya como tal y por dónde viene el trazado. Y aquí venimos entonces con la variante de Piendamó. En este caso la variante, digamos, aquí podemos entender que no va a ser ninguna afectación por entrar o por hacer un paso por la vía nacional, porque tenemos unas viviendas, múltiples viviendas, muchas viviendas por esta zona, entonces por esto se plantea esta infraestructura de variante. La variante inicia aquí donde termina la unidad funcional 1, es en este punto donde terminamos la unidad funcional 1, inicia este sector de la unidad funcional 2 y viene hasta el sector de, ya saliendo de Piendamó, más o menos a la altura del K25, termina nuestra variante. Trae una longitud de 4.6 kilómetros de distancia total. Bueno, esta es para la variante para el par vial. Aquí en esta diapositiva podemos entender claramente de qué se trata. Digamos, en la parte de arriba está la vía existente, que es la que decimos que va a continuar funcionando, una calzada pero con una sola dirección, y la vía nueva que se plantea como par vial es la que encontramos en la parte de abajo. En este caso tenemos una longitud de 2.30 kilómetros, ¿sí? Que tiene también incluido unas zonas de retorno. Si yo salgo aquí de mi vereda y salgo aquí a la vía y voy para acá, entonces poder hacer aquí muy rápido mi retorno de manera muy segura y seguir hacia el norte. Y de igual manera, si salgo de aquí, de alguna vereda, algún sector de este casco urbano y voy para Popayán, poder hacer aquí mi zona de retorno. Esto significa que para la unidad funcional 2 vamos a construir 8 retornos en total. 8, digamos, áreas que se plantean desde el diseño para hacer esos cruces seguros, esos retornos seguros, porque pues vamos a tener una vía con un separador, o en este caso que es el par vial, que va a tener un solo sentido cuando se termine de construir la vía, sentido en este caso sentido sur y esta sentido norte, entonces podamos utilizar este retorno. Entonces lo que contábamos en la diapositiva anterior, el retorno 1 en la quebrada grande, el 2 y 3 en la entrada del sector de la Esmeralda, el 4 y 5 vereda del Hogar, aquí a la altura del K33 o el PR34, el 6 y el 7 juntos aquí, muy pegados, sentido norte-norte y sur-sur, en el sector Camilo Torres, en el K36 o PR37, el retorno 6, perdón, se me olvidó en orden, está en la vereda La María, en la entrada del sector Puentecitas, aquí solo un sentido. Bueno, listo.
Y ya entonces entramos en la segunda parte de la presentación. Le pido el favor al ingeniero de la concesión, creo, Gabriel, creo que no está Gabriel. Denos un segundo. A ver, ya miramos. Sí, creo que en Gabriel no nos está, no está conectado. La otra opción, Jonathan, es colocar el video que ustedes tienen para poder hacer el detalle de la inscripción con la planta perfil, ¿no? Jonathan y Kelly, ¿es el mismo video de la vez pasada? Listo, vale. Inicia, ahí sí saben en cuál minuto inicia, ¿cierto? En el 15:15, creo. Si no me Listo, falla la María memoria. Isabel. Y buenas tardes a todos. Mi nombre es María Isabel. Yo también hago parte de la consultoría. Sé que hay personas de la comunidad que están con nosotros en el chat. Entonces, les vamos a compartir que están en la videollamada, perdón. Les vamos a compartir por el chat un video con la descripción del proyecto por una imagen aérea, por un recorrido. Entonces ya comparto el link y el minuto en el que comienza para que también lo puedan ver cada uno en sus celulares o en pues, donde estén viendo la reunión.
Alex, listo, terminamos. Alex, acá también terminamos. Perfecto, qué bueno, terminaron el tiempo. Muy bien. Entonces, ya vamos a continuar con la presentación. Déjeme y ya continuamos. Entonces, voy a proyectar. Aló. Listo, Sí, Mari, dale. listo, ya estamos aquí. ¿Ustedes ven la pantalla? Sí. Sí, Alex, ya la estamos viendo. Ah, qué bueno, listo. Gracias. Muy Buenas bien. tardes para todos. Mi nombre es Mónica Zambrano. Yo soy bióloga y también hago parte de la consultoría que está presentando el estudio de impacto. Ahora vamos a continuar con el área de influencia. El área de influencia es la zona o el área donde se van a ver reflejados los impactos que va a traer el proyecto, ya sean impactos positivos o impactos negativos. Para poder hacer estas áreas de influencia, nosotros tenemos en cuenta diferentes medios. De aquí en adelante siempre van a estar escuchando medio abiótico, medio biótico y medio socioeconómico. Se dividen así porque es más fácil evaluar cada uno de estos medios por separado y todos sus componentes. Nos da una información más clara. Para el medio abiótico, también conocido como el medio físico, tenemos diferentes componentes. Entre ellos están el componente geosférico, que hace referencia a toda la parte del suelo, el componente hidrológico, que hace referencia a toda la parte del agua, y el componente atmosférico, que hace referencia a la parte del aire, partículas que se pueden dispersar, el ruido, todo eso se tiene en cuenta. Para el medio biótico, que ya es la parte de los seres vivos, nosotros tenemos en cuenta los ecosistemas terrestres, en donde están la flora, que hace referencia a todas las plantas de la zona, y la fauna, que hace referencia a todos los animales silvestres que se puedan ver afectados. Asimismo, se tiene en cuenta el componente de los ecosistemas acuáticos, es decir, todos los organismos vivos que viven dentro del agua van a entrar dentro de este medio. Todo esto se evalúa de forma conjunta y así es como sacamos el área de influencia. El área de influencia físico-biótica para este proyecto es de 1.646 hectáreas. Ahí es hasta donde se pueden extender los impactos. Ya las siguientes del área de influencia socioeconómica, Guillermo nos colabora con esto. Gracias, Mónica. Sí, señora. Bien, el área de influencia del medio socioeconómico es mucho más amplia que las dos anteriores y nos permite involucrar toda una cantidad de población que está dentro de las unidades territoriales menores que se identifican como área por donde va el trazado. En este caso, son 7.080 hectáreas que comprende esa área de influencia socioeconómica para la UF2. Y los otros criterios para poder definir esa área de influencia tienen que ver con todas las características socioeconómicas que hay en el sector. Por ejemplo, componente demográfico. Entonces tenemos una dinámica poblacional, una estructura poblacional por edades, por sexo, una estructura de actividades humanas de la población. En el componente espacial tenemos toda una gama de servicios sociales y públicos de los cuales hace uso las comunidades. En el componente económico están todas aquellas actividades económicas que tiene la zona. Entonces la parte agropecuaria, la parte comercial, la parte industrial. Y en el componente cultural, todas aquellas características que nos permiten conocer cómo son las costumbres y las tradiciones de la población. En el componente arqueológico también es qué posibilidades de encontrar vestigios arqueológicos, material arqueológico de los antepasados. Y por último, es caracterizar
cómo es ese componente político organizativo en la zona, sobre la Junta de Acción Comunal, sobre asociaciones y cómo funciona toda esa parte administrativa del área de influencia. Siguiente. Entonces, partiendo de ahí, encontramos lo siguiente. Como área de influencia, como con unidades territoriales mayores, tenemos el municipio de Cajibío y Piendamó. Y de él se desprenden las unidades territoriales menores. En este caso, corregimiento El Túnel, por la vereda San José de la Laguna, y obviamente El Túnel. Corregimiento Tunía, con su centro nucleado, por donde va a ir el par vial que nos hablaban, la vereda del Hogar. Y en Piendamó tenemos que está distribuido en distritos. Entonces hay un distrito 5 que comprende una serie de veredas y los 4 barrios de Piendamó que están asociados al proyecto, por donde va a ir la variante de Piendamó. Y el distrito número 4 con otra serie de veredas que nos permiten tener toda una visualización del área rural, del área de influencia en la U2, perdón. Entonces, este es el área de influencia socioeconómica y sobre la cual vamos más adelante a contar cómo se hizo toda esa recopilación de información. Gracias. Listo, continuando ya con la parte de caracterización del medio, aquí vamos a evaluar los 3 medios que estamos viendo: abiótico, biótico y socioeconómico, y los componentes que ya veníamos mirando. Entonces, geología, geomorfología, los suelos, suelos y usos del suelo, el paisaje, calidad del aire y ruido, calidad del agua, clima y geotecnia se tienen en cuenta para el medio abiótico. Para el biótico, como les decía, la caracterización de la flora y la fauna y la caracterización de todas las especies en veda que pueda haber en el sector. Y para el medio socioeconómico se tiene en cuenta toda la caracterización de la parte social y la participación comunitaria, que es lo que estamos haciendo el día de hoy. Esto se hace para saber cómo está el medio, la zona actualmente, cuáles son las características que tiene, por ejemplo, si hay aguas contaminadas o no. Todo esto nos da como una fotografía como para saber cómo estamos y cómo se va a ver afectado con el proyecto más adelante. Y acá nos acompaña mi compañera Vanessa. Muy buenas tardes para todos. Me presento. Mi nombre es Vanessa Camacho, ingeniera ambiental de GIR Ingeniería y Desarrollo, la consultora pues encargada de la realización de este estudio de impacto ambiental. Me gustaría saber si me están escuchando. Jonathan, Kelly. Sí, señora, la escuchamos bien. Muchas gracias, Jonathan. Sí, acá también. Gracias, Kelly. Bueno, entonces, como nos venía contando Mónica, a continuación vamos a presentar los resultados más relevantes, más importantes, del proceso de caracterización del medio abiótico y socioeconómico. Entonces, para empezar, vamos a empezar con el medio abiótico en la parte del suelo. Para el área de influencia de la unidad funcional 2, se pudo entonces determinar que el uso predominante es para áreas para la conservación, con un 32,1%. Quiere decir que la mayor parte del área de influencia definida está cubierta por vegetación de tipo natural. Continúa la vegetación destinada para uso agrícola, con cultivos transitorios semi-intensivos con un 30%. Sigue la ganadería con un 18% dedicada a pastoreo extensivo. Y los asentamientos y el tejido y el uso residencial referido, digamos, a toda la parte de obras civiles, tejidos urbanos continuos y discontinuos, dispersos y continuos. Entonces, un 10% del área de influencia ocupa, digamos, este uso. Y finalmente, otros usos como el agroforestal, el industrial y el transporte están presentes dentro del área de influencia, pero en una menor proporción. Continuamos entonces con la caracterización de la disponibilidad
y la calidad de aguas subterráneas en el área de influencia del proyecto. Esto es un tema muy importante y clave dentro de la caracterización que se realizó. Entonces, inicialmente se realizó un inventario de cuáles son los manantiales que se encuentran presentes dentro del área de influencia del proyecto. De todos estos manantiales, solamente algunos pueden verse potencialmente afectados por el proyecto. Entonces, el inventario arrojó 24 manantiales inventariados, de los cuales 19 pueden verse potencialmente afectados. Pero entonces, para que esta afectación no tenga, digamos, severidad o una significancia alta, lo que se hace es proponer medidas de manejo ambiental para reducir los efectos que pueda tener el proyecto en el recurso. Y en esa orden de ideas se proyecta entonces ingeniería que pueda garantizar el flujo superficial y subsuperficial del agua subterránea que se encuentra, digamos, en este momento dentro del área de influencia de la unidad funcional 2. Como entonces les comentaba, no todos los manantiales pueden verse afectados, sin embargo, los que se identificaron como posiblemente afectados, se les genera la medida de manejo. La estructura de cruce de la escorrentía superficial es una obra hidráulica, básicamente. A continuación, entonces, vamos a ver una localización, digamos, general de donde se encuentran ubicados los manantiales identificados en el inventario. Siguiente, por favor. Entonces, ahí tenemos los 24 manantiales. Con relación entonces a la calidad de agua superficial, es decir, la que discurre por los cuerpos de agua que conocemos como quebradas, ríos, riachuelos, caños, etcétera, se realizó también entonces una caracterización físico-química hidrobiológica de las condiciones del agua que discurre por estos cuerpos de agua. Entonces se instalaron 18 estaciones de muestreo. A continuación entonces vamos a ver dónde se instalaron estas estaciones. Siguiente. Esta es, digamos, una imagen de localización general, pero ya entonces vamos a ver una tablita en donde podemos determinar la localización específica de cada punto. Entonces, estas 18 estaciones de monitoreos corresponden a diferentes cuerpos de agua que no están nominados, pero que están, digamos, sobre el trazado de la vía y dentro del área de influencia definida. Por ejemplo, los arroyos que no están identificados se encuentran a la altura del K21 más 960, el K26 más 800, K21 más 070, el K20 más 570, el K21 más 280, y ya, entonces, digamos, los cuerpos de agua que tenemos conocimiento de su nombre y que también se encuentran localizados dentro del trazado, entonces se encuentra la quebrada La Laguna, la quebrada Bermejal, la quebrada Colcha, la quebrada Farallones, la quebrada Espinillo, quebrada Tres Quebradas, quebrada Río Grande, quebrada Montefrío, quebrada del Santuario y el río Piendamó. Resulta que entonces para la caracterización del agua superficial se determina dentro de los monitoreos que se realizan el índice de calidad ambiental del agua, entonces se conoce como el índice ICA. Y esto arrojó que la mayoría de fuentes presentan una calidad mediana o aceptable y pueden verse, digamos, influenciados los cursos de agua por algún tipo de vertimiento de tipo doméstico o agrícola. Hay dos cuerpos de agua de interés que corresponden a la quebrada Montefrío y a la quebrada NN localizada en el K23 más 710, que reportaron mala calidad del agua. Entonces, esto puede deberse a que los vertimientos de tipo industrial, de tipo doméstico, de tipo agropecuario, son recurrentes para el curso de agua y el caudal de agua que discurre por estas fuentes de agua. Ya las demás fuentes de agua, como la quebrada La Laguna, el río Grande, presentan una buena calidad de agua. El río Piendamén y otras fuentes presentes dentro del área de influencia. Siguiente, por favor. Bueno,
Con relación entonces al componente atmosférico, entonces como lo mencionaba mi compañera Mónica, relacionado con el componente aire, se realizan también monitoreos para hacer seguimiento a la calidad de estos recursos. Entonces, para el monitoreo de la calidad del aire se instalaron estaciones de monitoreo, una, digamos, cercana a la fuente de emisión y otra cercana a los potenciales receptores. De igual manera, realiza esta localización con los monitoreos de emisión de ruido, uno cercano a las fuentes de emisión y uno cercano a los potenciales receptores de las emisiones que se puedan generar dentro de las labores constructivas. Siguiente, por favor. Entonces, los resultados que arrojó el monitoreo de la calidad del aire dentro del área de influencia del proyecto, se obtuvo entonces que la calidad del aire es buena, tanto para la emisión de partículas PM2.5, que son un tamaño de partícula más perceptible para nuestros sentidos, y las partículas más finas, que son PM10, que son, digamos, más pequeñitas, más microscópicas. En términos generales, la calidad del aire dentro del área de influencia de la unidad funcional 2 es buena. Siguiente. Con relación entonces a la emisión de ruido, también se determinó que las emisiones cumplen dentro de lo que establece la norma en términos generales. La norma establece unos límites de emisión para un horario, digamos, entre semana, ordinario, y un horario de fin de semana o días festivos. Y digamos que se encontró unas anomalías dentro de la jornada dominical o la jornada festiva. Puede verse de pronto al aumento de actividades recreativas o diferentes actividades que se realizan durante el día festivo. Por lo demás, la emisión de ruido cumple dentro de lo que establece la norma. Entonces, estos son los resultados que se obtuvieron de la caracterización del medio abiótico. Les agradezco mucho su atención y su tiempo y continúa con mi compañera con los resultados más relevantes obtenidos en la caracterización del medio biótico. Gracias, Vanessa. Listo, para el medio biótico, lo primero que nosotros hacemos es identificar qué coberturas vegetales están dentro de la zona que se va a ver afectada. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, Mónica, te Sí, sí, te escuchamos escuchamos. fuerte y claro. Se bloqueó aquí raro. Les decía que entonces identificamos las coberturas vegetales que hay en el territorio y encontramos que la de mayor representación es la de cultivos permanentes arbustivos. Tiene un total de más de 37 hectáreas que representan casi el 26% del área que va a ser afectada por el proyecto. Asimismo, se encuentran los pastos limpios en segundo lugar, casi 20 hectáreas, y representan un 13.7% del área que se va a ver afectada. Estas dos coberturas pues ya no son naturales, son coberturas intervenidas. De todas maneras, durante los recorridos y durante las identificaciones también se identificaron, creo que a Alex se le cayó la señal. Permítanme un momento, a Sí, ver si yo no, puedo no te presentar. preocupes, ya soluciono. Sí, aquí se nos cayó pero ya vuelvo otra Ahí vez, la la tiene presento. tu proyecto. Sí, aquí la tengo, aquí ya la tengo. Si quieres, yo la tengo. Ah, bueno. Listo, Mónica, aquí ya está cargando, ya 2 segunditos y ya. Listo. Ya se vio. Gracias, Alex.
Les comentaba que igualmente dentro del territorio, dentro del terreno que se requiere para el proyecto, se identificaron varias coberturas naturales, como es el bosque de galería, que es toda esta vegetación, bosque que está al lado de los cuerpos de agua, ya sea ríos, quebradas. Tiene una extensión de casi 11 hectáreas, representa el 7.5% del área afectada. Y asimismo se ve que hay coberturas como bosque denso, vegetación secundaria, que a pesar de que estas coberturas no sean muy grandes dentro de lo que se va a afectar, pues se van a tener muy en cuenta porque siendo coberturas naturales, se les debe implementar unas medidas de manejo particulares. La siguiente. Gracias. Entonces, para caracterizar estas coberturas, es decir, para saber qué árboles son los que están ahí adentro, nosotros implementamos diferentes metodologías. Una es la metodología de parcelas, que consiste en hacer una parcela pequeña de 0.1 hectáreas, esto es 50 metros, 50 por 20 metros cada una, se hicieron en total 39 parcelas, y dentro de esta parcela se va a medir y a registrar todo lo que se encuentre, desde el estadio de brinzal, que son las plantulitas pequeñas, hasta los frutales, que son los árboles más grandes. Esto para las coberturas mejor conservadas, que tengan más vegetación. En el caso de los pastos, por ejemplo, lo que se hacen son transectos. En total se realizaron 12 transectos haciendo puntos de control cada 100 metros, tomando el respectivo registro fotográfico y tomando la nota de cuáles plantas son las que habían en esos puntos de control. Ya como resultado, la siguiente, por favor. Como resultado obtenemos lo siguiente: para el bosque de galería o ripario, este que está al lado de los ríos, se registraron en total 144 especies, se contaron un total de 6.588 individuos entre frutales, latizales y brinzales, que son los diferentes estadios de crecimiento de las plantas. Para la vegetación secundaria hay una diversidad mucho menor, solo se registran 30 especies y 240 individuos en total. Para las otras coberturas, como los pastos limpios y arbolados, se registraron igualmente diferentes especies, algunas de importancia como el ciprés, arrayán, se registró aguacate, y café bastante distribuido en la zona. Ya para la parte de fauna, la parte de animales silvestres que nosotros realizamos, se caracterizaron los tres grupos principales, que son aves, mamíferos y herpetos. Dentro de los herpetos se encuentran lo que son ranas, lagartijas y serpientes. Para poder caracterizar esta parte de animales se hicieron muestreos entre las 5:30 de la mañana y las 9:30 de la noche, dividiendo los horarios dependiendo del grupo que quisiéramos ver, porque ellos salen en diferentes horas del día. Las metodologías aplicadas incluyeron observaciones directas, haciendo recorrido por todo el tramo y registrando todos los animales que pudiéramos ir viendo. Durante estos mismos recorridos igualmente se hicieron detecciones auditivas o registros auditivos, que es registrar el animal si lo escuchamos a pesar de no verlo. Se registraron huellas, cuevas o cualquier indicio de que un animal pueda estar usando esa zona. Igualmente se implementaron metodologías de captura con unas trampas que se llaman Sherman, que son unas cajas pequeñas, como la que ven en la foto ahí en la parte de abajo, que nos permite capturar ratones. Otras que se llaman Tomahawk, que ya son un poco más grandes, un tipo de jaulas que nos permite capturar animales un poquito más grandes como las zarigüeyas. Y se utilizaron redes de niebla para capturar aves y murciélagos. En el día con estas mismas redes se captura aves y en las noches se capturan murciélagos. Para la herpetofauna, para las ranas y los serpientes, se utiliza otra metodología, que son recorridos de levantamiento por encuentro visual, y se aplican en las horas de la tarde y la noche, removiendo todos los sitios donde estos animales se puedan esconder, como troncos y rocas, y registrando todo lo que se observa. Todas estas metodologías fueron complementadas con entrevistas informales a algunas personas de la zona, personas que ya lleven mucho tiempo viviendo en la zona,
para poder registrar los animales que de pronto ellos durante su tiempo viviendo allá en las veredas los han visto, pero que nosotros no pudimos registrar durante los muestreos. Ya como resultado para esta unidad funcional, obtuvimos un registro de 167 especies de aves en total, dentro de las cuales se destacan 11 especies migratorias, 3 especies endémicas y 2 especies casi endémicas. Cuando hablamos de endemismo nos referimos a de poblaciones de animales que solo viven en nuestro territorio nacional, por eso se les dice endémico. Asimismo, dentro de las aves se registró la pava caucana, que está registrada como una especie en peligro de extinción. En el caso de los herpetos se registraron 7 especies de anfibios y 25 especies de reptiles, en donde 3 de estas especies son endémicas. Y finalmente para los mamíferos se registraron 28 especies, siendo una especie endémica y una especie catalogada como vulnerable, que corresponde a la nutria y fue registrada precisamente por las entrevistas informales que les mencionaba anteriormente. En la parte social nos vuelve a acompañar Guillermo. Gracias, Mónica. Bien, para el medio socioeconómico, la metodología de recopilación de información y de contacto fue, primero, identificar todas las juntas de acción comunal de cada una de esas unidades territoriales identificadas, igualmente con las autoridades municipales. Entonces se hicieron inicialmente unas 19 reuniones de presocialización en donde les contábamos a las comunidades qué se iba a hacer, cómo lo íbamos a hacer y en dónde lo íbamos a hacer. Siguiente tarea fue una caracterización por unidad territorial menor, donde se recopiló información de todos los temas que hablábamos hace un rato, y para ello entonces estuvimos en 17 veredas, en un corregimiento y en los 4 barrios. Igualmente, se hicieron encuestas habitacionales en todo el trayecto y se hicieron 503 encuestas con ayuda y colaboración de la comunidad. Siguiente. Ya en los temas que tienen que ver con la caracterización socioeconómica, tenemos en la parte demográfica que en todo el área hay 12.549 personas, que comprenden 3.749 familias. El 51.6% son mujeres sobre 48.4% de los hombres. Por grupos de edad encontramos el grupo de la adolescencia de 6 a 17, es bastante numeroso en desarrollo, y del 18 años a 60 años tenemos una gran población que es la que está en edad de trabajar, está activa económicamente, y son el 42.9%. Siguiente. En la parte de servicios públicos y básicos encontramos que lo que corresponde a Piendamó, la empresa de servicios públicos de Piendamó, tiene una cobertura de 45% en suministro de acueducto. El resto de la población lo hace mediante acueductos veredales. En cuanto al manejo de las aguas domésticas, igualmente hay una conexión con el alcantarillado de Piendamó y el resto de veredas lo hacen con pozos sépticos, la gran mayoría. En cuanto al manejo de los residuos domésticos, la basura, hay un 33.3% que lo recoge la empresa de servicios públicos de Piendamó, y el resto lo hacen o quemando o enterrando o dejando a campo abierto. Igualmente hay una cultura ya instalada en Piendamó sobre la recolección de aquello que es reciclable. Entonces tiene ya esa cultura y lo están desarrollando. En cuanto a la parte social, encontramos que se identificaron 14 instituciones educativas, las cuales ninguna va a ser afectada y todas están dentro del área de influencia. Y en la parte de atención en salud tenemos pues
la parte importante de Piendamó con el hospital y también pues en la corregimiento de Tunía pues un puesto de salud. En total son 2.278 viviendas que se pudieron evidenciar, encontrar en el área de influencia. Ya en la parte económica encontramos un importante margen de producción y de productividad en la parte agropecuaria, especialmente en café, producción de leche, y el renglón de las flores es muy importante y tiene un mercado ya definido en el norte del valle. En la parte cultural encontramos que las características cultural de arraigo, de tradiciones, de costumbres, es muy importante para la comunidad y esto nos va a servir para evaluarlo frente a cómo será la relación, el relacionamiento con la obra ya en funcionamiento. Y por último, la parte de político organizativo. Entonces tenemos todas unas juntas de acción comunal que fueron caracterizadas en cuanto a su organización, en cuanto a cómo está la vereda desde el punto de vista de las juntas de acción comunal y qué proyectos y programas están desarrollando o están por desarrollar. Muchas gracias. Vale, Guillermo, muchas gracias. Listo. Entonces, teniendo en cuenta esta caracterización ambiental que mis compañeros nos han contado de las diferentes variables, algo importante es poder realizar la zonificación ambiental. ¿Pero qué queremos decir con zonificación ambiental? Es poder definir qué tan sensible es el área de influencia o el área donde se quiere implementar la segunda calzada. Digamos que hay muchas variables y no todas tienen la misma sensibilidad frente al proyecto. Entonces, se evalúa desde la parte del medio físico, todos los procesos de remoción en masa de erosión que hay. Sabemos que sobre esta unidad funcional existen algunos puntos, sitios críticos sensibles a esto. La parte de los manantiales, de los nacederos que se encuentran en el área de influencia, los monitoreos que se realizaron de agua, aire y ruido. Estos resultados se traducen en sensibilidad posteriormente. Desde la parte biótica, contamos entonces con las diferentes coberturas vegetal. Mónica nos contaba que hay un alto porcentaje de pastos. Sin embargo, esos bosques de galería que están en una menor proporción, pero están, y esa vegetación secundaria, pues tienen una sensibilidad alta frente al proyecto. Igual lo de fauna, todos estos animalitos, esta fauna silvestre que se encontró. Desde el medio socioeconómico, las actividades económicas, se revisan los usos actuales teniendo en cuenta el instrumento normativo, el POT, el PBOT, la infraestructura física y los asentamientos urbanos, los colegios que se encuentran, las organizaciones comunitarias, la parte cultural como de arqueología y la presencia o no de comunidades étnicas. Y a esto le sumamos unas áreas sensibles o dominantes que ya solamente por estar ahí ya tienen una sensibilidad alta. Digamos, las rondas hídricas de los cuerpos de agua tienen una restricción legal porque esas rondas hídricas están normatizadas. Entonces, tienen ya una sensibilidad alta. O áreas de importancia ambiental o de infraestructura de importancia social. Siguiente. Eso. Entonces, a partir de esa sensibilidad de cada una de las variables, que es lo que vemos en la parte izquierda de la diapositiva, lo importante aquí es que cada una de estas le damos una calificación. Si es muy baja, baja, media, alta o muy alta. Esto se hace con el objetivo de, si quieres regálame la siguiente, por favor. Esto se realiza también con el objetivo de poder mapificarlo o de cartografiarlo, de dibujar un mapa, que es el mapa que estamos viendo en la diapositiva. Entonces, con sensibilidad muy alta, ¿qué vemos? Lo que estábamos hablando ahorita, la ronda hídrica de los cuerpos de agua, que son las tiritas rojitas, esas que podemos observar. Los manantiales,
Este recurso hídrico es muy importante, entonces también tiene una sensibilidad muy alta. También vemos una sensibilidad moderada asociado de pronto al tema de pastos, una sensibilidad baja. Entonces, la importancia es poder definir cuál es la sensibilidad del área de toda el área de influencia. Siguiente, por favor. Y esta sensibilidad lo traducimos en la zonificación de manejo ambiental. ¿En qué consiste esto? Es poder decir, esta sensibilidad me va a determinar estas áreas. Entonces, en el cuadrito superior podemos ver todas las sensibilidades que vimos ahorita traducidas en zonificación de manejo. Entonces, la sensibilidad muy alta nos arroja áreas de exclusión, es decir, áreas que no pueden ser intervenidas por el proyecto. La sensibilidad alta, áreas de intervención con restricciones, y las otras áreas de intervención con manejo. Pero la importancia de esto es que poder definir posteriormente las medidas de manejo adecuadas. ¿Qué quiere decir esto? Para esas áreas de exclusión o esas áreas con restricciones, debo tener medidas de manejo fuertes para poder pasar el proyecto, para no intervenir mucho más allá de lo que requiere el proyecto. Entonces, por eso, digamos, en la ronda hídrica de los cuerpos de agua, esas rondas hídricas son de exclusión, pero se plantean las medidas de manejo adecuadas para poder pasar el puente, para poder pasar la obra de ocupación, la alcantarilla, para poder construir en los manantiales esa obra, una obra de ingeniería que nos permita el flujo del caudal. Entonces, son todas estas medidas para poder garantizar que estas áreas sensibles tengan el manejo adecuado. Siguiente. Muchas gracias, Mari. Bueno, ya para terminar la tarde de hoy y teniendo en cuenta este tema de la descripción del proyecto, ya conocimos de qué se trata el proyecto, cómo es el proyecto, la línea base, todo lo que nos explicaron nuestras compañeras de cuáles son los resultados más importantes de la línea base. Entonces es necesario mencionar un tema que es también relevante dentro del proceso de licenciamiento y es la demanda de recursos. Resulta que la licencia como tal, la licencia ambiental me permite incluir esta demanda de recursos. ¿Y qué es la demanda? Es decirle a la autoridad, cuando yo tengo un proyecto, una obra, una actividad, decirle a la autoridad, en este caso puede ser la regional, la nacional, quien sea, decirle, señores, yo tengo mi proyecto y necesito aprovechar un árbol y necesito el permiso de ese recurso natural para poder construir mi obra. En este caso, entonces, la licencia nos permite incluir estas demandas de recursos dentro de los cuales estamos planteando lo siguiente. Lo primero es el tema de las ocupaciones de cauce. Básicamente está asociado a todas las obras que se van a construir alrededor de los cruces de cuerpo de aguas, de quebradas, de ríos importantes, de todos los drenajes importantes a lo largo de los 22 kilómetros. Vamos a construir aquí 141 obras menores y los 7 puentes que habíamos mencionado al principio. Entonces le voy a decir a la autoridad, en este caso la ANLA, señores ANLA, autoríceme, solicito la autorización de la ocupación de cauce. Ustedes nos van a decir, pero ¿cómo así si al principio dijeron que no iban a pedir la intervención de los cauces? Pues resulta que el cauce, como está protegido no solo el cauce, sino una ronda, una zona de protección que tiene unos metros al lado y lado, entonces estamos aquí incluyendo la solicitud de intervención, que era lo que ahorita María Isabel nos explicaba con eso de la zonificación. ¿Qué era eso? Pues decirles a la ANLA, aquí vamos a implantar, construir unas obras, en este caso 141 obras menores y 7 puentes. Obras menores, ¿cuáles son? Son las alcantarillas estas circulares, las alcantarillas rectangulares o cuadradas, conocidas como box culverts, que son 141 a lo largo de estos 22 kilómetros. Y de igual manera, uno es la ocupación y lo otro es el aprovechamiento forestal. El tema relacionado con el permiso de aprovechamiento forestal. Es decir, se hizo un registro, acordémonos que Mónica nos explicaba que cómo se hacían esas parcelas, esos transeptos, pero resulta que íbamos barriendo esas parcelas y íbamos haciendo el inventario de todos los árboles que están a lo largo de los kilómetros que vamos a construir de variante, de par vial y de la calzada adosada. Y allí entonces se tiene un censo forestal y se le va a decir a la ANLA, señores ANLA, vamos a construir
vamos a necesitar la intervención, en este caso de 13.700 árboles para nuestro proyecto. Y adicional a esto, pues la condición de flora menor, vamos a caracterizarla. ¿Qué es la flora menor? Son todas estas especies de orquídeas, de bromelias, de líquenes, de musgos, de los mallitos que conocemos vulgarmente o en campo, y vamos a caracterizar, digamos, ya se hizo esa caracterización y se incluye el manejo de esta cobertura. Esto con varios propósitos. El propósito de, pues, de evaluar qué vegetación hay para hacer las medidas de manejo. Si hay orquídeas, que con seguridad encontramos, hay varias orquídeas, rescatarlas y trasladarlas porque pues es nuestra flor nacional, y así con otras especies de importancia. Resulta que para la demanda de recursos para este proyecto, y hay que aclarárselo a las comunidades, a todas las personas que nos acompañan, es que son solo esos dos temas de demanda de recursos: ocupación y aprovechamiento. El proyecto no va a solicitar concesiones ni vertimientos, es decir, no voy a captar agua directa de las quebradas, de los diferentes quebradas y ríos de nuestro proyecto, ¿sí? No lo vamos a hacer porque al principio de la presentación, o cuando Vanessa nos explicaba, pues nos daba a entender que esto es una zona muy sensible desde lo ambiental, ¿no? Porque hay unos cuerpos que tienen una calidad mediana, buena. Entonces eso se convierte en una condición sensible. Entonces lo que es el río Piendamó y que todos los cuerpos de agua, Quebrada Las Lajas, río Farallones, río Bermejal, no vamos a hacer este vertimiento ni una concesión. Y vertimiento, pues lo vamos a manejar con el tema de los baños portátiles y demás, que eso lo vamos a ir más adelante en los escenarios del plan de manejo. Entonces, eso es básicamente lo que planteamos. Otra cosa importante mencionar es que no vamos a generar una planta de producción de materiales para este proyecto. Ni una planta, ni una cantera, ni una fuente de materiales. ¿Por qué? Porque vamos a aprovechar muchas que hay en la zona, vamos a comprar esos materiales de terceros, de empresas ya constituidas, que ya tienen digamos, un establecimiento y que nos pueden abastecer estos materiales de la base, la subbase, el concreto, el asfalto. Eso digamos, ya lo tenemos planteado. Y esto con el propósito de evitar generar más impactos por la unidad funcional 2. Bueno, dentro del permiso de aprovechamiento forestal tenemos por aquí una tablita de resumen de esos 13.729, de dónde proviene. Entonces, del tema arbóreo son 13, es decir, el árbol, el hábito arbóreo como tal, son 13.464, y tenemos unas palmas. Una palma, una cantidad de especies de palmas, en total fueron 234, y unas palmas de arbóreas, o el helecho arbóreo, o el helecho macho, 31. Pues que tiene unas condiciones de veda, ¿no? Entonces necesitamos también incluir aquí el levantamiento de veda. Con unos volúmenes de 3.858 en este caso para este aprovechamiento forestal. Bueno, entonces, primero agradecerles por su atención. La idea es que en este escenario llegamos hasta aquí, a esta demanda de recursos, y ya pues plantear el siguiente escenario donde vamos a hablar sobre los impactos del proyecto y las medidas de manejo. Agradecerles a ustedes por su atención y ya seguir con el siguiente procedimiento, que es el tema de las preguntas, el tema de las inquietudes que puedan tener la comunidad. Entonces, Kelly y Jonathan, ¿nos puedes ayudar entonces con las inquietudes que tengan las comunidades, por favor? Muchas gracias. Muchas gracias al equipo de GIR por la presentación. Entonces, como les decía Alexander, vamos a proceder a contestar las preguntas que ustedes puedan tener. Las personas que de pronto estén conectadas y quieran también compartir sus preguntas, sus comentarios, pueden hacerlo en el chat, pueden abrir su micrófono, y también a través de Kelly y de Jonathan. Entonces estamos escuchando las inquietudes que tenga la comunidad en los lugares en donde están reunidos. Ve, ahorita que dice
Listo, Laura. Por acá me hacen una pregunta con respecto a cuándo inicia la obra y cómo está el proceso del tema predial. Bueno, el inicio de la obra depende de manera muy directa de este proceso de licenciamiento ambiental. Nosotros vamos a estar socializando este mes y el mes de octubre. Esperamos que a mediados de noviembre podamos radicar ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales los documentos y la ANLA entonces se pronunciará y esperamos nosotros obtener las licencias entre los meses de marzo y mayo del 2021. De tal manera que para el segundo semestre del 2021 pudiéramos pensar en iniciar la etapa de construcción. Frente al tema de la adquisición predial, pues hemos estado de marzo a agosto, el proceso estuvo muy ralentizado, estuvimos con las actividades pues muy restringidas, de tal manera que no se pudo avanzar de manera significativa en la adquisición que veníamos haciendo de los predios, pero a partir del 1 de septiembre con las disposiciones del gobierno nacional y la posibilidad de estar nuevamente en campo, cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad, pero avanzando en este proceso, pues nuevamente tendremos entonces esa reactivación muy fuerte de la adquisición de los predios para que este tema esté bastante avanzado al momento de iniciar la etapa de construcción. Listo, Laura. Otra pregunta que me hace acá en el barrio Pendalinda es sobre las ofertas de empleo, cómo deben hacer, y también acerca de los convenios que tienen con el SENA, los cursos que están ofertando. Bueno, esta pregunta es muy importante porque el empleo es uno de los impactos positivos más significativos de la obra. Entonces, pues es un proceso que tendrá también un control de parte pues de tanto del equipo social de Nuevo Cauca como de la interventoría que constantemente está atenta de que la empresa cumpla con lo que está establecido contractualmente. Y contractualmente está establecido que la generación de empleo debe darse entre la población del área afectada, ¿sí? Entonces, la idea es que los presidentes de las juntas de acción comunal nos ayuden muchísimo con los certificados de residencia, porque cada hoja de vida que una persona entrega en Nuevo Cauca debe tener ese certificado de residencia para que se pueda saber exactamente en qué vereda vive y de esa manera poder hacer una selección de el personal tratando de beneficiar sobre todo a la población de las veredas impactadas por el proyecto. Además de esa certificación, pues la hoja de vida debe llevar los soportes normales que uno siempre presenta, como la copia de la cédula, los certificados de estudio, los certificados laborales. Hay personas que de pronto se preocupan porque no alcanzaron un nivel de estudio avanzado. Por fortuna, este tipo de obras necesita todo tipo de personal, de manera que habrá también ofertas para personas que no han podido terminar su bachillerato. También habrá ofertas para bachilleres, para profesionales, para técnicos, para tecnólogos, porque este tipo de obra requiere pues de un gran número de personal. Entonces, de igual manera es muy importante que la hoja de vida de las personas sea una hoja de vida competitiva, ¿sí? Que se diferencie de otras, que tenga unas certificaciones de ciertos cursos que le ayudan a la persona a que, digamos, su hoja de vida pueda ser seleccionada frente a otras. Por eso estamos también, entonces, fomentando procesos de capacitación con el SENA
Estos se promueven a través de las juntas de acción comunal, con quienes entra en contacto directo nuestra profesional de programa encargada del tema de capacitación a la comunidad aledaña, y a través de ella entonces se organiza en la vereda los cursos con los instructores del SENA, siempre haciendo que estos se desarrollen allí en el territorio, en cada vereda, para que las personas no tengan que, digamos, incurrir en gastos de transporte o lo que implica, pues, de pronto desarrollar un proceso de capacitación muy lejos de la casa. Entonces, la idea es que podamos articularnos, que podamos, si ustedes tienen algún interés especial en estos cursos, pues ahora a través de Jonathan y de Kelly nos dejan los datos y ellos comparten estos datos con el equipo social de Nuevo Cauca para que entonces empecemos a articular. Es posible que por estos primeros meses el SENA también implemente las capacitaciones en parte virtual, porque pues estamos todavía con este tema de la restricción por la pandemia, pero también más adelante, cuando esto haya sido superado, gracias a la colaboración y al compromiso de cada uno de nosotros, podemos tener estos talleres ya en el territorio de manera presencial. Laura, me preguntan por acá qué pasa con el tema de la reforestación en la zona, especialmente por la zona de Piendalinda. ¿Qué se piensa hacer? Bueno, yo le dejo esta respuesta a Alexander, que nos colabore para que le contemos a la gente qué podemos hacer en cuanto a estos temas que resultan muy importantes. Claro que sí, Laura, muchas gracias. Y muchas gracias por la participación. Esa es la idea de que, pues que las comunidades estén interesadas en estos temas de todo tipo, ¿no? Bueno, hay algo importante, es que esto lo íbamos a tratar o lo vamos a tratar en el siguiente escenario digamos, de socialización, en donde vamos a establecer lo de los impactos y las medidas de manejo, lo de los planes de compensación. Sin embargo, pues me adelanto, aquí está bien uno, pues me adelanto un poquito más, porque si bien es cierto, lo habíamos comentado al principio de la presentación, tenemos que cumplir con unas equivalencias dentro del plan de compensación por pérdida de diversidad, en donde se plantean unas reforestaciones con un cumplimiento de esta equivalencia de la diversidad biológica. También pues hay otros escenarios de compensación, como el de cambio de uso de suelo, el de veda, escenarios que la idea es que cuando se tenga la herramienta, la licencia ambiental como tal, poderlos trabajar a hacer los acercamientos con las diferentes entidades para verificar los mejores sitios en donde se puedan plantear estos planes de compensación digamos, en el entendido de cambio de uso de suelo y el tema de veda, ¿no? Entonces, sin embargo, entonces dejémoslo también pendiente para la próxima reunión, donde vamos a hacer un poco más de énfasis sobre esta temática. Muchas gracias. Alex, acá en el barrio Porvenir tienen unas preguntas. Adelante, Jonathan, lo escuchamos entonces. La primera pregunta es, ¿cuándo inician las obras? Es que se me había caído el internet hace 5 minuticos, pero ya puedo volver. Entonces esa sería la primera pregunta. Laura, ¿tú nos puedes precisar un poco más esto, porfa? Discúlpame, ¿me puedes repetir la pregunta, Jonathan, que tuve un corte en la conexión? Una primera pregunta que me hacen es, ¿cuándo se daría el inicio de las obras y cómo hacen para ingresar la hoja de vida? Listo. Bueno, como ya les comenté, se calcula que teniendo en cuenta todos los requisitos que debemos cumplir antes de poder iniciar la etapa de construcción, aproximadamente en el segundo semestre
del 2021 se podría estar dando inicio a la etapa de construcción, ¿sí? O sea, lo que nosotros llamamos el inicio de la obra. ¿Cómo se puede hacer llegar la hoja de vida? Bueno, tenemos varias formas. Una de ellas es entrando a la página de Nuevo Cauca, ¿sí? www.nuevocauca.com, y allí se sigue la instrucción para hacerla llegar. A veces esto es como un poquito harto, dispendioso para la gente, entonces es mucho más sencillo, por ejemplo, que ustedes vayan a una de nuestras oficinas de atención y allí nuestras auxiliares sociales les ayudan a hacer ese trámite en internet. Entonces pueden hacerlo a través de nuestro correo también, pueden enviarlo o enviar la hoja de vida al correo atención@nuevocauca.com. Y en el caso, pues, como les digo, de que no la persona no tenga correo o no tenga un servicio de internet muy bueno, entonces se puede acercar con su hoja de vida y en las oficinas de atención con muchísimo gusto les colaboramos para que quede registrado y para que quede en el sistema. Laura, otra pregunta que me hacen es, ¿qué vacantes habrían para las señoras y mujeres? Bueno, esa es una pregunta muy importante. Tendríamos que mirar dentro del listado de vacantes y también dentro del perfil de las personas, porque hay personas pues con distintos niveles de capacitación, ¿sí? Entonces, hay mujeres que tienen un técnico, un tecnólogo en algún área ambiental, hay personas que pueden colaborar también pues tienen una formación profesional. Digamos que las vacantes como tal son vacantes para hombres y mujeres desde que se cumpla con el perfil. No hay un cargo, digamos, como exclusivo para mujeres o para hombres. Desde que se cumpla con el perfil, se cuente con la experiencia, pues los cargos son, no tienen distinción de género. Otra pregunta que me hacen es si se tiene adelantado insumos y materiales para la construcción de la doble calzada y en qué zonas se instalarían o se colocarían esos insumos. Bueno, en cuanto a insumos y materiales, pues nosotros tenemos unas fuentes de materiales, que así se llaman, y esas fuentes de materiales están digamos, tanto en la parte norte, ¿sí? Al final del proyecto, como al inicio del proyecto, digamos, cerca del kilómetro cero aproximadamente, ¿sí? Entonces tenemos como en las dos esquinas o en las dos puntas del proyecto fuentes de materiales, y la idea es que desde allí pues se pueda transportar hasta los sitios en donde va avanzando el frente de la obra, ¿sí? Entonces, en la medida en que va avanzando la obra, los materiales se llevan hacia esos lugares. Hay otro tipo de insumos, por supuesto, que nosotros adquirimos con unos proveedores, eh, y esos insumos pues van llegando en la medida en que, como les digo, va avanzando la obra y, se van ubicando pues en los lugares en los que se tiene dispuesto esa ubicación de ese material, que generalmente es cerca del frente de obra. No sé si de pronto el ingeniero Cristian quiere ayudarnos a completar esa respuesta. Sí, doctora Laura, buenas tardes para todos. ¿Me escuchan?
Sí, ingeniero, lo escuchamos. Bueno, con respecto a las fuentes de materiales, es bien importante dejar claro que nosotros lo que estamos proponiendo en estos estudios de impacto ambiental es la compra a fuentes de materiales que ya están legalizadas, digamos, fuentes de terceros, no son propias de Nuevo Cauca, sino de empresas y de personas que ya tienen pues sus títulos mineros, sus licencias ambientales al día, entonces la idea es adquirir esos materiales de esas fuentes. Lo mismo para el tema de insumos, que yo creo que son muchos los insumos que se van a utilizar en el proyecto, y pues hablar específicamente de uno solo aquí en esta reunión no tendría mayor sentido. Más bien esto es con el tiempo, en la etapa de construcción, donde se van viendo pues las necesidades y la oferta lógicamente que haya desde los diferentes sectores, centros poblados, ciudades aledañas, lógicamente de proveedores que estén constituidos legalmente, que estén con su documentación al día, pues podrán ser o aplicar para ser proveedores del proyecto. Bueno, por último, aquí en el barrio Porvenir me hacen una recomendación para que se les tenga en cuenta a varias señoras de aquí de la zona en el tema de la alimentación, para el tema de la alimentación a los trabajadores. Ellas pueden vender y surtir o alimentar a esas personas que estén aquí aledañas trabajando al barrio Porvenir. Claro que sí, esa es una muy buena iniciativa. También, digamos que allí estaríamos entonces organizándonos porque frente a la pregunta que ustedes hacían de qué trabajos hay para las mujeres, pues hay trabajos directos y hay trabajos indirectos. Los trabajos directos, pues son algunos de los que salen en la publicación de nuestras vacantes, pero también hay una importante generación de trabajos indirectos en donde se pueden prestar servicios como este que las mujeres están ofertando, que es muy importante porque para nosotros también es muy importante que los trabajadores puedan encontrar pues el suministro de sus alimentos en las zonas cercanas a los lugares de trabajo o a los frentes de obra, ¿sí? Entonces, pues nosotros estaremos encantados de gozar de la sazón de las mujeres de la zona y seguramente se podrá prestar un excelente servicio, para lo cual también nosotros podemos realizar unos procesos de capacitación que les permitan a ustedes ser muy competitivas en la prestación de ese servicio. Laura, por acá la presidenta del barrio Piendalinda me pregunta si Nuevo Cauca puede intervenir en la pavimentada o en la adecuación de la entrada pues de Piendalinda. Y me dicen también que si puedes regalar en el chat el correo pues para mandar las hojas de vida. Bueno, nosotros frente a esto siempre le decimos a la gente las cosas exactamente como las podemos hacer, porque no nos gusta generar unas falsas expectativas, porque nosotros sabemos que la gente siempre quiere que los accesos a sus veredas estén en las mejores condiciones. Y es que en verdad eso es lo que nos merecemos, tener las mejores vías. Sin embargo, el contrato de Nuevo Cauca es muy preciso, ¿sí? Y tiene, digamos, como unas acciones muy concretas y unos fondos de financiación o unos recursos que puede invertir muy específicos. ¿A qué está comprometido Nuevo Cauca contractualmente? A que los accesos a las veredas, o sea, la parte de ese encuentro entre la vía veredal y la doble calzada, pues quede en las mejores condiciones técnicas
que podamos entregar, ¿sí? Entonces, esa partecita de ese primer sector de encuentro, pues se garantiza que esté en las mejores condiciones, pero más allá, el poder hacer algún mantenimiento en una vía secundaria o terciaria es una acción para lo cual, pues, Nuevo Cauca no tiene los recursos y contractualmente, pues, no puede tampoco excederse de sus funciones, ¿sí? Entonces, ese tipo de gestiones deben realizarse como generalmente lo hacen ustedes, a través de la intermediación de la administración municipal. Y voy a colocar en el correo los datos para que ustedes, los correos electrónicos para que ustedes entonces nos hagan llegar sus hojas de vida o alguna información que ustedes requieran. Ahí lo puse, recuerden que es atención@nuevocauca.com, ¿sí? En ese correo pueden ustedes hacernos llegar la información y bueno, también visitarnos en nuestras oficinas móviles que generalmente se están trasladando a distintos puntos del corredor vial. Listo, Laura, por parte del barrio Piendalinda, dan las gracias por la socialización y ya pues se retira. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, por dedicar este tiempo a conocer el proyecto, al conocer los resultados de este estudio. Les recomendamos muchísimo que tengan cuidado, que sigan cumpliendo con todas las normas de bioseguridad, que mantengamos el aislamiento, usemos siempre el tapabocas, pues el distanciamiento social en estos eventos en los que tenemos que de pronto vernos y el constante lavado de manos. Si estamos todos muy comprometidos con esto, seguramente vamos a pasar rápido y victoriosos de esta situación y nos podemos encontrar presencialmente muy pronto. Listo, Laura. Acá en el barrio Porvenir también le dan las gracias a todos por asistir. Dios los bendiga. Hasta luego y un saludo muy especial entonces también para los habitantes del barrio El Porvenir. Gracias a todos, que pasen buena noche. Muy buena tarde, muchas gracias a todos por su atención. Hasta luego. Por acá nos dice la señora Lucedit Valencia que espera que para la próxima ocasión los invitemos. Claro que sí, señora Lucedit. Estaremos entonces haciendo la convocatoria para nuestra segunda sesión. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Gracias a usted, señora Lucedit, y que tenga una buena tarde.